Buenos días, estudiantes y padres de familia. Los saludo con mucho gusto a nombre de toda la comunidad del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California Sur. Este informe, esta presentación es con motivo del regreso a clases programado para el próximo 8 de noviembre. Primero que nada, quiero decirles que debemos de tener una visión distinta, una cultura diferente, una nueva conciencia que se aplica a esta nueva normalidad en la cual reconocemos que la prevención es tarea de todos, desde el hogar, padres de familia, estudiantes y todas las personas y familiares que interactúan con los estudiantes, y en la escuela, toda la comunidad, directivos, docentes y administrativos. Quiero comentarles que para la definición de los protocolos se tomó en consideración lo establecido en los siguientes documentos, que son la guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas, ciclo escolar 2021-2022, y las orientaciones académicas para el regreso a las aulas bajo un modelo híbrido en los colegios de bachilleres de los estados y centros de educación media superior a distancia. El regreso a clases es voluntario. Lo efectuaremos en una forma escalonada y ordenada, aplicando un modelo híbrido. Eso quiere decir que habrá atención para los alumnos que se presenten a la escuela de manera personal, y habrá una alternativa para los estudiantes que por una u otra razón no acudan a la escuela. De tal forma que los maestros en la plataforma Classroom de Google, que es la que utilizan la mayoría, dispondrán de recursos y actividades que los estudiantes podrán realizar desde el hogar para que no vean interrumpidos sus estudios. De igual forma, les comento que para las clases presenciales, considerando la dimensión de nuestros espacios educativos de las aulas, se dividió al grupo en dos, de tal manera que la mitad del grupo vendrá lunes, miércoles y viernes, la otra mitad del grupo vendrá martes y jueves, y la siguiente semana, la primera mitad vendrá martes y jueves, la segunda mitad vendrá lunes, miércoles y viernes, y al final de cuentas, el tiempo en la escuela será el mismo programado para ambas facciones del grupo. En las aulas se marcaron los bancos, van a alternar un banco utilizable y un banco sin utilizar, tanto en sentido frontal como en sentido lateral. Ubicaremos los bancos a una distancia de 1.5 metros, tal como establece el protocolo. Los módulos de clase se reducen a 30 minutos para reducir la jornada de los estudiantes en la escuela, tal cual. Evitaremos en la medida de lo posible que los grupos interactúen entre sí, de tal forma que los estudiantes permanecerán en el aula y solamente van a interactuar con los integrantes de su propio grupo. Los alumnos saldrán del salón solamente para ir al baño, o bien cuando una actividad académica programada en otro espacio así lo requiera. Por ejemplo, prácticas de laboratorio, por ejemplo. Los estudiantes recibirán sus horarios de clases, la lista de a quién le va a tocar cada día y toda la información que se requiera para el regreso a clases por correo electrónico. Los subdirectores académicos serán los encargados de hacérselos llegar. Como mencioné al principio, la labor de prevención implica la participación de todos. Por eso es que el protocolo define los llamados filtros de corresponsabilidad. Uno de ellos se aplica en el hogar y los otros dos se aplican en la escuela. Entonces hay un filtro en casa, un filtro al ingresar a la escuela y un filtro en el aula. Respecto al filtro en el hogar, los padres de familia deberán asegurar que los estudiantes no presentan síntomas antes de salir de casa para venir a la escuela. Me refiero a que tengan fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, tos o estornudos o alguna enfermedad de tipo respiratorio. Si presentan algún síntoma, lo que hay que hacer es llevarlos al médico para que el médico determine a través de un estudio el diagnóstico.
y con el diagnóstico se determina el tratamiento. Si el estudiante o cualquier otro integrante del hogar tuviesen síntomas, entonces debe de quedarse en casa. La persona que tenga los síntomas debe acudir al médico para tener un diagnóstico. Si se confirma un diagnóstico del estudiante o de cualquier integrante del hogar con el que el estudiante tenga interacción directa, entonces el estudiante deberá permanecer en casa los próximos 14 días naturales. Siempre debe de enviarse el diagnóstico para que la escuela efectúe un seguimiento. En el caso de los estudiantes, para que la escuela informe oportunamente a las autoridades de salud. Al presentarse a la escuela, los estudiantes deberán hacer fila para entrar. Vamos a marcar la distancia en el suelo para que hagan fila. Vamos a generar 2 filas en las 2 líneas de banqueta que tenemos al salir de la escuela, marcados a un 1.5 metros de distancia conforme indique el protocolo. Todos los estudiantes al ingresar deben de portar correctamente su cubreboca, que debe de cubrir desde la nariz hasta la barbilla. Debe ser un cubreboca que no tenga válvula. Ahí en la presentación mostramos a través de imágenes en la parte de abajo cuál es la forma correcta de portar el cubreboca, que pues ya todos lo sabemos, y cuáles serían formas incorrectas. Recordemos que el uso del cubreboca es la clave de la prevención, porque la principal fuente de contagio son las emisiones de partículas que generalmente toda persona en forma normal libera a través de la respiración y a través de del habla. Procuraremos al ingresar tomar la temperatura de los alumnos y que la temperatura sea menor a 37.4 grados centígrados. Aclaro que si un día el termómetro no funciona, no condiciona para que puedan los alumnos ingresar, puesto que tanto en el hogar como en la escuela procuraremos estar al pendiente de que los estudiantes al ingresar no presenten los síntomas que ya mencionamos y que pudieran ser indicadores de un contagio. Entonces vamos precisamente para eso son los filtros, vamos a tratar de ser muy cuidadosos. Si el alumno tuviese algún síntoma, entonces lo vamos a apartar en un espacio seguro y tranquilo para pedirle a los padres que vengan y lo lleven al médico. Al ingresar, inmediatamente le vamos a pedir que se laven las manos o que se las desinfecten con gel y que pasen directamente al salón de clases. Es muy importante que no se detengan a platicar y saludar a sus compañeros. Si van a saludar, que el saludo sea de pasada y sigan caminando, ingresan a su salón y permanezcan dentro de su salón. Seleccionan su silla y ya no procuren no estar tocando la silla de un compañero ni los útiles de un compañero. Permanezcan, por favor, en su silla. En el salón de clases, los docentes estarán al pendiente de si hay un estudiante que presenta síntomas, inmediatamente lo va a reportar con las autoridades del plantel para que ese estudiante sea separado del grupo y lo ubiquemos en un lugar tranquilo para pedirle a los padres que vengan por él o por ella y que lo lleven al médico. En cada caso, siempre que haya un diagnóstico, el diagnóstico deberá hacerse llegar a la escuela por correo electrónico o a través de algún docente para que la escuela tenga conocimiento y en caso de que haya un contagio, pues reporte también a las autoridades de salud para su seguimiento. Los estudiantes permanecerán en el salón toda su jornada. Como les decía al principio, solamente van a salir los estudiantes del aula para acudir al baño o como grupo cuando haya una actividad académica programada en otro espacio de la escuela. Los estudiantes deben de evitar intercambiar materiales y deben de abstenerse de consumir alimentos. Se les sugiere a los estudiantes que traigan su propio recipiente con agua para beber y por ningún motivo lo compartan, que traigan siempre un cubreboca de repuesto, que traigan gel antibacterial para uso personal y que
consuman alimentos en su hogar antes de salir de la escuela. Los del turno matutino pues desayunarán en su casa, es lo más sano, lo más seguro. Los del turno vespertino tendrán que comer en su casa. Recuerden que en la escuela no podrán consumir alimentos. Y en la interacción en el salón de clases, mantener siempre la distancia segura de 1.5 metros entre compañeros. Nos han preguntado mucho respecto a otros puntos relacionados con el regreso a clases. El primero es acerca de la presentación personal, particularmente sobre el uniforme. El uniforme, de acuerdo a nuestro reglamento, es obligatorio. Sin embargo, sabemos que vivimos una situación muy especial y que por diversas razones muchos estudiantes no cuentan con el uniforme. Así que no habrá ningún problema, podrán acceder sin uniforme durante un tiempo. Solo que sí les pedimos que vengan presentados de acuerdo a la presentación correcta para un centro educativo, es decir, sin imágenes alusivas a drogas, a violencia, a muerte, en los zapatos, en los cintos, en las camisas que porten. Y los estudiantes les hemos pedido desde primer semestre que este nivel educativo lo afronten con una actitud distinta, que visualicen acudir a la escuela como su trabajo, para que se arreglen de tal forma como se arreglarían para acudir a un trabajo y que proyecten esa presentación personal digna de un centro educativo. La presentación, estudiantes, es muy importante en su formación, porque es un factor que determina el éxito en su futuro. Por eso es que deben de cuidar su presentación. Muy bien. También las normas de convivencia, ser muy respetuosos con sus compañeros, ser muy respetuosos con todas las personas con las que interactúen en el centro escolar y fuera de él. Procurar entre todos construir un ambiente de armonía, un ambiente constructivo, que es muy necesario para que haya desarrollo humano y aprendizaje. Entonces, jóvenes, cuidar mucho los protocolos para cuidar su salud, la salud de las personas que están en su hogar y la salud de todas las personas que interactúan en el centro escolar. La jornada de trabajo deben de considerar que no termine en la escuela, habrá actividades que deben de desarrollar en casa. Visualicen cada una de las actividades que les encomiendan los maestros como una oportunidad de aprendizaje, como una oportunidad de crecimiento personal. Todas las materias y todos los temas son importantes, les traen consigo experiencia que tarde o temprano la van a aplicar en su vida. Traten siempre de traer los materiales que los maestros les solicitan. Recuerden que no pueden prestarse material. Entonces es muy importante que sean bien ordenados en ese sentido. Y por último, les quiero pedir que tanto al ingresar a la escuela sean bien puntuales. Les estamos solicitando que se presenten al menos 10 minutos antes de su horario de entrada y para que el tiempo que tarden en ingresar a la escuela no vaya en detrimento del tiempo de clases. Por un lado, y por otro lado, a los padres de familia que cuando acudan por sus hijos al salir de la escuela sean puntuales para que sus hijos no tengan que esperar a que ustedes lleguen. Para los estudiantes que se van por su cuenta, que por favor al salir se retiren de la escuela, que no se queden agrupados afuera de la escuela platicando o en los lugares donde venden alimentos enfrente. Si van a comprar, compren y se retiran para que los alimentos los consuman de preferencia en su casa. Aunque claro, ya lo señalamos, lo más saludable son los alimentos que se elaboran en su hogar. Así que por favor les pedimos que no se queden reunidos afuera, porque si no respetan eso, entonces todos los protocolos efectuados en su hogar y en la escuela no van a servir de nada porque se van a poner en riesgo. Así que jóvenes, respeten los protocolos, sean muy conscientes de que ustedes son los principales responsables del cuidado de su salud, de que todos tenemos que participar y que comprometernos
para poder salir adelante porque la pandemia no ha terminado. Les agradezco infinitamente su atención y les deseo bienestar. Hasta pronto.